En esta ocasión, pues, de nuevo tenemos honrada presencia del padre Javier Olivera Rabasi, que justamente en esta contrarrevolución en los medios, en las redes, él como un buen representante de Cristo, está saliendo a dar batalla, a dirigir a sus ovejas. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Monserrat. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gloria a Dios. Y bueno, como ven las siglas, SE, Orden San Elías, que fundó con el padre Federico Hayton, ellos se unieron para hacer una misión a gentes y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, a los lugares donde no se ha evangelizado. Les invito a seguir Fundación San Elías. Les voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces, también el canal de Que No Te La Cuenten, donde justamente todos estos temas de apologética, historia y todo lo que debemos de saber los católicos, hasta incluso pues también tenemos el catecismo con el padre Javier Olivera Rabasi. Les invito por favor a seguirlo y a irse instruyendo cada vez más en la fe. Y bueno, este video justamente hablando de instrucción, porque antes que ser ciudadanos, somos hijos de Dios. Y esto es algo que todo hijo de Dios, todo católico debe de saber. El tema de la política, las votaciones, si nos debemos de involucrar y cómo nos debemos de involucrar. Este tema vamos a hablar, pero justamente, primero que nada, lo vamos a consagrar este video al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Si nos ayuda, Padre, con una oración. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos Amén. a la Santísima Virgen María, especialmente en estos días que estamos terminando ya la novena de la Navidad. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, aquí estamos. Muy bien, padre, pues a lo que vamos. Justamente vienen elecciones. En este video, pues no vamos a decir nombres, por caridad, obviamente, a nuestros hermanos que queremos atacar el pecado, no al pecador, y exhortando a todos, primero que nada, a la oración, porque todos debemos de orar los unos por los otros. La oración de intercesión puede ayudar a muchos que están en pecado, están en la oscuridad, y podemos traerlos al camino de la conversión y la luz a Dios. Entonces, primero que nada, exhortamos a la oración. Y segundo, pues no mencionamos nombres porque este video lo pueden ver en cualquier parte del mundo y aplica para cualquier parte del mundo, porque primero somos hijos de Dios, ¿verdad, Padre? Justamente yo, esta es la primera pregunta que le voy a hacer, porque tuve un debate, mini debate, con un católico que decía que primero éramos ciudadanos y después hijos de Dios. ¿Cómo corresponde esto, Padre? Bueno, eso no es lo que está en el Evangelio. O sea, uno no... Te voy a responder con una anécdota que me gusta mucho recordar, que es de un escritor inglés que le preguntaron una vez a Chesterton, ¿no? Si él era un escritor católico. Y él dijo, no, yo soy católico. Lo que pasa es que cuando escribo se me nota, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver, tiene que ser para un bautizado. En primer lugar, somos hijos de Dios, y después todo lo que viene, esto es parecido a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que no, que hay que primero buscar el reino de Dios y que el resto es añadidura que se va a dar, ¿no? Nuestra condición, esa postura de quien te dijo eso, es, de entrada te lo quiero decir, es de un católico liberal. ¿Mm? De un católico liberal, aunque no lo sepa, ¿no? El catolicismo liberal plantea que uno es, por un lado, individuo y se debe a la materia, al ámbito de la sociedad, y por otro lado es persona. Es un error grave, gravísimo, de un filósofo católico que en su momento tuvo una buena época, después otra mala, que fue Jacques Maritain, que él hablaba de la distinción de entre en un mismo ser humano entre lo que es su individualidad, una persona como individuo, y otro su personalidad. La personalidad, dice Maritain, se nos debe por el alma humana, y esa alma entonces es lo que se respecta y lo que se debe a Dios, pero nuestra corporeidad, nuestra individualidad, aquello que nos distingue del resto de los seres acá corpóreos, se debe a la sociedad. Entonces yo por un lado soy individuo porque soy un animal social, me debo a la polis, a la política, y por otro lado soy persona, que me debo nada más que a Dios, y entonces a los sacramentos, la misa, bueno. Y el católico liberal cree, está convencido porque le ha metido esto en la cabeza, que aunque parezca que sea conservador, digamos, ¿no? Que una cosa es su vida política y otra cosa es su vida religiosa, ¿no? Y no.
nosotros somos, como somos hijos de Dios, todo nuestro obrar tiene que ser como aquello que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ¿no? Que nuestra luz brilla ante los hombres, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, viendo vuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No ese es primero ciudadano y después es católico. En todo caso, eso es el principio rusoniano, de Rousseau. Rousseau decía eso. pero la Iglesia no dice eso. Al contrario, dice que nuestro catolicismo es primero y primordial y que después se da en los otros ámbitos, donde sea, en el ámbito político, en el ámbito de la medicina, de la mecánica, de la, como te gusta, de la moto, de las motos. Entonces, bueno, yo no soy una motoquera católica, soy una católica que anda en moto, ¿ok? Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Y justo eso yo debatía, pero usted lo explicó muchísimo mejor y con fundamentos. Y padre, bueno, en medio de esta crisis que justamente muchos no logran tener dirección espiritual o bien toman dirección espiritual con alguien que tuvo este tipo de educación que lamentablemente, muy a mi pesar, puedo dar testimonio de que pues hay sacerdotes que no están bien instruidos en este tema. Y bueno, esto les va a servir a todos como dirección espiritual con el padre Javier Olivera Rabasi, que está instruido en este tema. Así que al menos, pues gracias por este tiempo. Y precisamente regresando al tema de la política, hay otros que lamentablemente me han comentado que no se puede mezclar política y religión falsamente, cuando, bueno, la misma nuestra institución como tal nos ha llamado a participar en todo acto con encíclicas como la Regnum Novarum, lo voy a citar también en la caja de descripción, pero ¿usted qué opina al respecto, padre? Bueno, a ver, para un católico, nada de lo humano le tiene que ser ajeno. Nada de lo humano en el sentido que sea algo que no sea pecaminoso, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, a ver, hay ciertos ámbitos en los cuales un católico y cualquier persona de bien no debería entrar, sí, claro que sí. Por ejemplo, yo no debería meterme en el ámbito de la pornografía, por católico y a su vez por sentido común, porque es una cosa mala. Yo no debería meterme en el ámbito de las drogas, porque por católico y por sentido común, o sea, por orden natural. Pero el orden político, no solamente que es algo humano, todo ser humano, por hecho de ser humano, es un animal político, esto ya lo decía Aristóteles, o sea, un pensador precristiano, siglo IV antes de Cristo, ¿no? El hombre es un animal social, ¿sí? Político, significa que tengo que estar haciendo todo el tiempo en un comité, haciendo partidocracia, no. Significa simplemente, para empezar, que el hombre se realiza en la polis, eso significa político, ¿no? Entonces, si uno coloca algunos otros animales que no sean los hombres, los animales racionales, ¿no? Un animal muy, muy peculiar, y lo deja solo, muchos de estos animales se morirían. Pero algunos que tienen una posibilidad de subsistencia mucho más grande que la del ser humano. Por ejemplo, un caballo. Un caballo mamífero, ¿no? Si no tiene al principio la contención de su mamá, la yegua, ¿no? Y de la pequeña polis equina, ¿no? Bueno, capaz que se muere, pero aguanta bastante, porque apenas nace, enseguida tiene los pequeños dientecitos, comienza a comer un poco de pasto y capaz que toma agua y sobrevive. Bueno, a un bebé, a un niño, a una criatura, uno la deja sola, apenas nace después de que sale del vientre de la mamá, y si la deja sola y no la apaña en esa pequeña poli que es la familia, se muere. Se muere. Y es más, somos seres dependientes, los seres humanos somos los seres más dependientes que hay de esa pequeña poli que es la sociedad, mucho más que cualquier otro de los animales, ¿no? Los otros animales se independizan muy rápidamente, aunque después vivan en comunidad, sean animales que viven en sociedad, para decirlo de algún modo, ¿no? Bien, el tema es que dentro de lo que es la sociedad política, es decir, la vida en sociedad, a eso me refiero, tenemos nosotros también tenemos una obligación moral como bautizados en este caso, de intentar buscar el reinado social de Jesucristo, de buscar y luchar por la cristiandad, esto es, para que los valores, los principios, la filosofía del Evangelio, como decían algunos papas, gobierne los estados. Tenemos obligación nosotros como católicos de que la religión católica o los principios católicos gobiernen en la esfera también de lo público y no solamente de lo privado. Esto es lo que hacemos cuando cada día, último domingo de octubre, que es el día de Cristo Rey. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hablamos de Cristo Rey, de la solemnidad, de la festividad de Cristo Rey? ¿Por qué los cristeros mexicanos, cuando iban a luchar contra el ejército miserable federal de Plutarco Elías Calles, gritaban viva Cristo Rey? ¿Por qué les llamaron cristeros?
porque decían justamente eso, los Cristos Reyes, los cristeros. Le quedó un nombre como un apodo peyorativo al principio. Entonces, un católico, yo no estoy diciendo que cada católico tiene que estar buscando ser gobernante o alcalde o presidente de la nación, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no puede dejar de luchar para que los principios católicos reinen, se instalen en sus estados. Aún así, si uno viviese en Irán o Arabia Saudita o Omán, un país totalmente musulmán, o sea, hay que buscar, en la medida de lo posible, según su modo de ser, que Cristo reine en las sociedades. Y esto es el accionar político. Algunos harán un accionar político solamente en la familia, predicando la verdad con sus amigos en la calle, en el supermercado, en la escuela. Otros que tendrán quizás vocación de política directiva, digamos, lo intentarán buscar desde esa esfera. Es un grado enorme de caridad, ¿no? Aquel que se dedica a la cosa pública, si no prostituye su inteligencia, si no prostituye sus principios, es un enorme grado de caridad que tiene, porque la verdad que hay que dejar todo para meterse en ese ámbito que es fangoso, que es sucio, ¿no? Y tratar de mantenerse fiel. Por eso, todo católico tiene que intentar buscar, esto pasaba desde los primeros cristianos, que los principios de Cristo reinen en la sociedad. Y esto es un poco el accionar político, si queremos llamarlo de modo genérico. Así es, padre, y no por nada, pues nuestra Santa Iglesia nos ha declarado como patrono de los laicos al beato Anacleto González Flores, que les recomiendo ampliamente y les dejo también en la descripción del video este libro en PDF, El plebiscito de los mártires, que justamente habla de lo que usted dice, padre, buscar el reinado de Cristo en donde quiera que estemos, en la prensa, en la escuela, en la calle, en todos lados tenemos que proclamar el reinado de Cristo y combatir el mal, porque bien lo dijo San Pío X, este Papa Santo, el que conociendo el mal no lo combate es cómplice, y por eso también me sentí responsable de hacer este video, que justamente, padre, bueno, muy a mi pesar, debo de decir que hay quienes se dicen públicamente católicos y públicamente dicen que están a favor del aborto y lo seguirán apoyando, aún que queden como presidentes. ¿Qué pasa con un católico que públicamente se declara a favor del aborto? Bueno, un católico que se declara a favor del aborto de modo público, si algún aborto se llegase a llevar adelante por medio de sus declaraciones, caería por una pena que existe en el Código de Derecho Canónico actual, en la pena de excomunión. Excomunión significa excomunión late sentencia, es decir, sin ningún proceso previo, que si esa persona tiene más de 18 años, que sabe que existe esa pena, y así todo lo hace, y entonces alguien realiza un aborto por medio de ese consejo, sea esa persona pública o privada, acá da lo mismo si uno le dice esto a una vecina, o si uno es un presidente de la nación y dice esto, un gobernante, da lo mismo, digo, porque para que no lo sepa. Si una persona mayor de 18 años sabe que hay una pena, además del pecado grande del aborto, que es la excomunión, o no importa el nombre que se llame, que sepa del nombre que existe, una pena muy grande que le pone la iglesia a estos pecados. Y entonces aconseja a alguien, o insta a alguien, o vota una ley en favor de un aborto, y después se sigue algún aborto, a partir de ese consejo, esa ley o lo que fuere, esa persona cae en excomunión late sentencia. ¿Qué significa esto? Que no puede acercarse a recibir los sacramentos hasta tanto no se confiese ese pecado grave, gravísimo, y no se le levante la pena de excomunión en la misma confesión, ¿no? Y lo mismo o algo análogo sucede si alguien está de acuerdo, yo de acuerdo con esas posturas del aborto, y lo promueve por diversas redes o por lo que fuera. Estamos en la misma. La persona que promueve el aborto y el aborto se realiza, si se dan estas condiciones que recién dije, entonces no solamente que están cometiendo un pecado gravísimo, sino que se encuentran fuera de la comunión con la iglesia. Es correcto. También, bueno, es algo importante de mencionar porque, pues, como se lo menciono, muchas veces hay candidatos que se dicen católicos y que precisamente por esa opinión que dieron públicamente es muy probable, hay una probabilidad muy alta que al haber ellos mencionado que no pasaba nada a abortar, quizá incluso un católico haya abortado. Entonces ya es muy, muy probable.
que esta persona pues se encuentre excomulgada, y también justamente el no retractarse de este grave pecado también lo puede llevar aunque alguien no cometa el pecado. ¿Es correcto, padre? A ver, si yo, pongámosle, me dediqué en mi pasado, ¿no? A, no sé, vamos a hablar de una cosa nefasta, qué sé yo, a vender cocaína, y no solamente a vender cocaína, sino a promover que la gente consuma cocaína, y después me convertí, ¿no? Después me convertí. Y yo ya era una persona pública, ¿no? Y no digo públicamente para retractarme de ese error público, ¿no? Que la gente puede seguir llevando adelante. Bueno, no digo públicamente, miren, le pido perdón por tal y tal y tal cosa, pues entonces esa conversión es limitada, porque uno tiene también obligación de reparar el daño que hice. Si yo robé, me arrepiento, me voy con el cura a confesarme que robé a mi amigo, no sé, un reloj, y el cura me dice, bueno, ¿usted está dispuesto a devolver el reloj? Ah, no, porque es muy lindo, la verdad que está demasiado lindo, entonces me lo quedo. Ah, bueno, entonces usted no está arrepentido. ¿Por qué? Porque hay pecados que exigen la restitución, sea de la fama, sea de una propiedad o lo que fuere. Entonces, si un candidato o alguien público estaba a favor del aborto y después dijo, bueno, ahora estoy en contra, y entonces y no se retracta o no comienza a hablar en contra, bueno, entonces ese pecado sigue siendo público, no hay retractación pública. Correcto. Esto lo podemos encontrar Canon 915, se los voy a dejar también en la descripción del video para que quede claro. Tanto votar como católicos que se dicen católicos y pues probablemente ya ni siquiera lo son, no se les debe de dar la comunión, ¿verdad, padre? A los políticos que manifiestamente apoyen el aborto. A los políticos que manifiestamente de modo público están a favor del aborto, no porque están causando un grave escándalo, ¿no? No, o sea, no deberían, eso es lo que pasó, fue la discusión que hubo ¿se acuerdan? Con Estados Unidos, con Biden, que se llamaba católico, tan católico como yo budista, más o menos, ¿viste? Bueno, entonces, claro, porque, pero este es el problema que tenemos hoy en día, que hay mucha gente que se dice católica pero que no es católica. Y hay mucha gente, esto de vuelta, volvemos al siglo V, ¿no? A San Agustín, que no parece estar en la ciudad de Dios, o sea, que parece que no fuera católica, pero que de modo misterioso son parte de la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen, al menos buena fe, están de buena fe, quiero decir, en una falsa religión, o están de buena fe en el ateísmo, porque bueno, nunca no tuvieron el don de la fe, ¿no? Y o alguien les predicó mal, no entendió, entonces, pero de modo misterioso también forman parte de la ciudad de Dios de San Agustín. ¿Por qué? Porque esto es como el trigo y la cizaña. Hay algunos que parece que son trigo, pero son cizaña. Y hay otros que parece que son cizaña porque son trigo. Entonces, un católico que se declara a favor del aborto, a favor de la, no sé, de la eutanasia, a favor de... La verdad que no es católico, porque es lo que yo siempre digo, mira, esto es como se lee en el segundo libro de los Reyes, cuando el profeta Elías, hablando con los judíos que se encontraban en el exilio en Babilonia, les dice, ¿hasta cuándo van a estar rengueando de las dos patas? ¿No? Porque los judíos en Babilonia a veces adoraban a Baal y a veces adoraban a Yahvé, ¿no? Entonces Elías le dice, ¿hasta cuándo van a estar rengueando de las dos piernas? Si vuestro Dios es Baal, sigan a Baal. Pero si vuestro Dios es Yahvé, sigan a Yahvé. No se puede estar rengueando. Entonces, si un católico quiere ser mundano, flaco, sé mundano. Mundanizate, revolcate con el mundo, sé feliz en el mundo. Viví como un puerco. Pero sé feliz, porque es la única vida que te queda para ser feliz. En la vida futura no vas a ser feliz. El infierno no es lindo. Ahora, si sos católico, pues entonces seguí la norma que te marca Dios. No puedes andar rengueando las dos patas, ¿no? O vuestro Dios es Baal, o vuestro Dios es Yahvé, el Dios verdadero. Pero bueno, muchos católicos hacen eso. Quieren jugar a dos puntas, quieren estar con Cristo y estar con el mundo, y no se puede ser de Cristo y del mundo. A ver, pero yo no soy santo, ¿eh? Yo lucho todos los días por mi santidad, por mi sacerdocio, me confieso, peco, hago propósito, pero trato de buscar como un pecador miserable, trato de buscar realmente ser santo. No me hago una religión a la carta, ¿entendés? Y es como un club. A ver, si uno es de... Acá en el fútbol, hay muchos ejemplos para el fútbol, pero si uno se hace socio de Boca Juniors o de, no sé, de los Tecos de Guadalajara o de donde fuera, bueno, hay normas en el club. Hay normas.
Bueno, entonces, si te gusta este club, perfecto, adelante, buenísimo. Ahora, si no te gusta, andate a otro club. Y se acabó la historia. Esto es más o menos parecido. Correcto, ser congruente, no servir a dos amos, como dice la palabra de Dios. Y pues precisamente son congruentes muchos políticos paganos o sectarios o satanistas incluso, porque pues están apoyando el aborto, pues porque es parte de su ideología, pero no es aceptable en una persona que públicamente se dice o proclama católica, porque eso incurre en algo mucho peor que el otro cínico, ¿verdad? Entonces, a todo esto, también hay partidos políticos que apoyan el comunismo, liberalismo y todas estas tipos de ideologías que promueven la eutanasia, el aborto, ideología de género, todo esto que ya usted ha venido combatiendo, también les cito en la descripción del video, Agenda 2030, que es algo gravísimo, que muchos partidos políticos lo están teniendo actualmente. En México, lamentablemente, tenemos en el poder este partido político que muchos católicos están apoyando. Punto uno, no debemos de apoyar, ¿verdad, padre?, a ningún partido político que promueva este tipo de ideologías. Mira, es muy sencillo. A ver, el Papa Benedicto XVI, año 2006, en un famosísimo discurso, ustedes pueden encontrarlo en internet, es un discurso que él dio a los participantes de un congreso por el Partido Popular Europeo. Planteó al menos 3 principios que después quedaron en la historia como los principios no negociables, ¿no? O sea, que el momento de votar, un católico tiene que decir, bueno, a ver, estos principios tienen que estar por lo menos súper claros. Yo no puedo votar por un partido político en el ámbito de esta partidocracia que vivimos, que es un desastre. Esta democracia actual es patética, ¿no? Bien. Pero en el caso de que uno quiera ir a votar, yo no puedo estar de acuerdo, no puedo votar por algún partido político que tenga, o sea, que mejor dicho, puedo votar sí o sí, siempre y cuando tengan estos 3 principios que no son negociables, Benedicto XVI. Punto número 1, la protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. O sea, el tema de la defensa de la vida. Entonces, si un político no está con esto, no podría votarlo. Punto número 2, el reconocimiento de la estructura de la familia como un varón y una mujer, un nene y una nena, ¿no? Nene y nena. Ese es el matrimonio, ¿no? Bien. Punto número 3, el derecho de educar que tienen los papás, los padres, a sus hijos, ¿no? Bueno, estos son los 3 clásicos principios no negociables de Benedicto XVI que siguen vigentes hasta el día de hoy. Si algún político no respeta la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, o no respeta la estructura de la familia, como un nene y una nena, y no respeta la educación de los hijos, que es el derecho primordial y principal que tienen los papás respecto a sus propios hijos, pues entonces un católico no podría apoyarlos, no podría votarlos. Ahora, pongo más complicada la cosa. ¿Qué pasa si hay 2 políticos y uno está a favor del aborto, a favor de la ideología de género, pero permite que los papás eduquen a sus hijos como ellos quieran? Y otro que está en contra de esos 3 principios. O sea, porque también puede existir, ¿no? Puede existir una situación así. Bueno, en ese caso, hay uno que tiene un grado de bondad, o sea, hay un tirano que tiene un grado de bondad respecto del otro, ¿no? No es bueno hablar del mal menor, porque uno nunca vota el mal, uno nunca elige, no puede nunca elegir el mal por filosofía, por esencia. Uno elige algo siempre bajo la apariencia de un bien. Entonces, bueno, uno votaría a ese político en todo caso, si es que quisiera ir a votar, ¿no? Porque yo en ese caso ni iría a votar, por cierto, ¿no? Pero uno podría votar a ese político por lo bueno que tiene, no por lo malo respecto del otro. O sea, por el matiz de bien que tiene en esto respecto del otro. O sea, tengo que votar a un mudo, ciego, sordo, paralítico, o a un mudo, ciego y sordo, pero que camina con 2 patas. Bueno, entonces yo por la apariencia de bien que tienen esto, podría llegar a elegir a esto. Más o menos se sigue. Así es, y por ejemplo, vi en una homilía publicada del arzobispo de Arequipa, Javier del Río, que dijo claramente que se incurre en pecado mortal apoyar a políticos, votar también incluso a políticos que apoyen el matrimonio gay y el aborto. ¿Es cierto que es pecado mortal?
Y que, a ver, es lo que yo no me animaría a decir exactamente eso porque hay gente que no tiene conciencia de eso. Entonces, para decir que alguien cometió un pecado mortal, tengo que tener verdadera deliberación, consentimiento, o sea, sé lo que estoy haciendo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene idea de esto, que cree que el tema de la votación es, bueno, más o menos, ¿qué es pecado mortal? Pecado mortal es como decir, bueno, matar a la suegra, o sea, más o menos, ¿no? O sea, robar algo importante, pero la gente no se plantea estas cosas. Por eso, desde el punto de vista objetivo, quien va a votar estando de acuerdo con eso, claramente que comete un pecado mortal porque está cooperando con la acción mala del otro. La cooperación es llamada así subjetiva cuando yo estoy de acuerdo con el pecado de otro y coopero con ese pecado, aunque yo estrictamente no esté haciendo nada. Por ejemplo, si yo voy con un amigo a robar un banco, vamos juntos, vamos a cerrar, vamos en moto. Yo no sé manejar moto porque me da un poco de miedo. Maneja Montserrat, yo me quedo en la moto. Montserrat se baja, apunta a pistola, roba un banco y yo me quedo en la moto haciendo como de campana para ver si la policía no viene ahí en México. Ok, perfecto. Montserrat trae un botín interesante, viene, agarramos y disparamos con la moto. Yo, estrictamente hablando, ¿robé el banco o no robé el banco? Yo no robé el banco, estrictamente hablando, pero, mi accionar, mi cooperación, no se, o sea, pero ese banco no se podría haber dado, el robo en ese banco, digo, sin mi cooperación. O sea, yo estuve de acuerdo, no solamente en robar el banco, sino en poner los medios para que ese banco se robe. ¿Ok? Entonces, yo soy tan ladrón para la ley como Montserrat, porque cooperé con ese acto, con ese robo. Bueno, algo parecido sucede con esto. Si yo estoy de acuerdo con un gobernante que está a favor de la ideología de género, el aborto, lo que fuere, y lo voto y lo promuevo y todo, sabiendo que eso es así, bueno, entonces cometo un grave pecado. Obviamente, después habrá que ver si tengo o no conciencia de eso, porque hay gente que, reitero, es tan ignorante que la ignorancia es como decimos en moral, la ignorancia es como el octavo sacramento, ¿no? O sea, es la que se habla muchísimas veces a mucha gente. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con esa acción, ¿no? Pero igual coloco mi cooperación, también hay allí una responsabilidad, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que Montserrat robe el banco, pero la voy a llevar hasta la puerta, yo no estoy de acuerdo, pero, bueno, pero ese robo no se podría haber dado sin mi cooperación. Es como el tipo que vende en un comercio, vende pegamento, ¿no? Yo no sé si allá en México hace, pero acá es muy normal que los niños pobres a veces vayan a drogarse con pegamento, ¿no? Bueno, y entonces viene un niño y el niño totalmente drogado le pide al tipo que le venda un poco de pegamento. Y el tipo sabe que se va a drogar, pero solamente por el hecho de comerciar se lo vende. Aunque él en su interior esté en contra de que el chico se drogue, pero se lo vende igual. Bueno, esa cooperación te hace tan pecador como quien comete el pecado. Quedó clarísimo, totalmente de acuerdo, padre. Y ahora que los que ya vieron este video, pues ya no pueden pecar de ignorancia, ya no, ya no pueden decir que no lo sabían, queda clarísimo. Y acá bueno, no acá, en México dicen, tanto peca el que mata a la vaca que el que le jala la pata. Entonces, Claro, es el dicho muy mexicano, es lo mismo. Entonces, algo que me preocupa mucho, tierra donde nuestra Virgen Santísima, María de Guadalupe, pidió que se hiciera su casa, que convirtió a tantísimos, que muchos son, incluso podría yo decir, más guadalupanos que católicos, porque ni van a misa, pero a nuestra madre le tienen su altar y le piden favores, y ahí está nuestra madre intercediendo por ellos y ayudándolos, y muchos de estos católicos tan guadalupanos están traicionando a Dios nuestro Señor y a nuestra Virgen Santísima, promoviendo, propagando, votando y apoyando a este tipo de políticos. Esto es una exhortación para todos los que se dicen hijos de Dios, que sean congruentes en su vida, que no apoyen este tipo de ideologías. Y justamente en México, padre, le comento que acá no es de que solamente tenemos dos opciones. En México, la boleta de votación cuenta con ahora lo voy a poner aquí, los candidatos registrados. Uno puede votar por un candidato registrado, o bien en la parte de abajo se pone el nombre completo de un candidato no registrado. Así que si los católicos realmente somos congruentes y nos organizamos como debe de ser, y todos los que tengan, aunque no sean católicos, como bien usted lo dijo, una recta moral para llevar el bien
a la nación, pues justamente organizarnos por esta votación. Y como le digo, pues sin decir nombres, pero ya estamos diciendo, en México se puede votar por libertad a quien uno quiera, ¿verdad? Entonces no hay pretexto, estos que como usted bien lo menciona, dicen, se justifican con el mal menor, porque a mí me han llegado muchos católicos a decir eso y me entristece muchísimo esto de que digan, es que el mal menor porque hay que sacar a tal partido político que promueve el comunismo y la persecución a la religión y tal, y están votando por una que está promoviendo el aborto y la ideología de género. Entonces, como usted lo menciona, el mal menor pues no aplica, lo que aplica es organizarse como Dios manda, propagando el reinado de Cristo y buscando el votar por un candidato que realmente sea congruente con sus actos, con su fe y con lo que promulga y lo que quiere llevar a la nación, ¿verdad, padre? Así es. Sí, y gracias a Dios, sabes que antes cuando hablábamos, yo no he seguido, por una cuestión de tiempo, no he seguido la política mexicana. Así que si me preguntaras ahora quiénes son los candidatos, y no tengo la menor idea. Así que yo estoy dando los principios, así que la verdad que no sabría decir quién está luchando por la presidencia ni cuándo hay elecciones. Así que en ese sentido me siento con total libertad. Bueno, padre, ya sabe que aquí el presidente le quiere mucho, Ah, tanto que sí, le es ha dado, un gran le ha dado, admirador de mi canal, exactamente. No voy a decir que lo sí, voten, porque no tenemos que hacer política los curas, no, no, pero no. el presidente actual es un gran admirador de mi canal, me ha puesto en sus Sí. mañaneras, no sé cómo se llaman. Así que le agradezco mucho. De vuelta, si me están mirando, hola, señor presidente, ¿cómo le va? Gracias por ayudarme en mi canal y por tantos suscriptores que me trajo. ¿Mm? ¿Mm? Exacto, justamente como Dios se vale de los males para sacar los bienes y los ataques terminan siendo publicidad, padre, porque gracias a eso, pues muchos lo comenzaron a seguir y se quitaron esa venda de los ojos, porque como les he mencionado antes, el padre Javier Olivera Rabasi en su canal habla sobre apologética, historia, la historia de los cristeros que les he venido compartiendo también, así que bueno, manténganse al pendiente. Y padre, ya por último, esto como aplica en todo el mundo, pues cómo podemos hacer, digamos, en oración, ayuno, cómo podemos ayudar en la conversión de nuestros políticos y a qué estamos obligados. Bueno, sí, obvio, la oración en el ayuno es muy importante. Ahora, lo que yo sí puedo decir que a mí me gusta mucho la historia, ustedes muchos saben, ¿no? Y que los primeros cristianos vivieron un régimen de paganismo, o sea, en los primeros siglos hasta prácticamente fines del siglo IV, año 370 y pico, el Imperio Romano vivía en un mundo pagano. Sí, eso. Pero muchos cristianos eran consejeros de los emperadores, eran consejeros de los pretores, eran consejeros de los que estaban en la política, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno podría llegar a hacer si tiene posibilidad es tratar de buscar hacer un apostolado, primero quizás de la amistad, y después un apostolado católico, verdaderamente católico, con algunos políticos, porque es el gran ambiente que todavía no ha sido evangelizado. O sea, el ambiente de los políticos es un ambiente aún peor que el ambiente de las misiones adyentes. ¿Por qué? Porque no han recibido evangelización. Entonces, mucha de esta gente tiene una mala línea doctrinal, si queremos, porque el catecismo que recibieron fue decadente, ¿no? Después, fueron a una universidad disque católica, ¿no? Que la verdad que en la práctica después, más que católica, era pagana con un poco de agua bendita, nada más. Entonces, una de las razones, uno de los modos, digo, fuera de la oración y la penitencia, es el apostolado. Es ir a hablar con ellos. Si alguien tiene posibilidad de conversar, tiene un amigo, porque, a ver, cuando uno se va haciendo cada vez más grande, el mundo se va haciendo cada vez más chico. Entonces siempre tiene algún conocido que, yo fulano de tal, conocido de tal, y puedo llegar al diputado tal. Bueno, haga ese apostolado. Se los digo no como pecador, no como virtuoso, sino como pecador, porque yo mismo antes me parecía que era imposible, y poco a poco con el tiempo he ido experimentando que a su vez también esas son almas. Los políticos, aunque no parezca, tienen alma. Y esa alma tiene que irse al cielo. Y a su vez de sus almas dependen, por su modo de legislar o de gobernar, muchas otras almas. Así que también es un apostolado que habría que hacer en el ámbito político. Totalmente, padre, totalmente de acuerdo. El apostolado de ayudar a esas almas y orar por ellas, ¿verdad? Estamos obligados como católicos a rezar por nuestros presidentes, ¿correcto?
Claro, a rezar y a respetar a nuestros gobernantes en la medida en que ellos también respeten la ley de Dios y la ley natural. Si no, hay que rebelarse, no hay que Muy obedecerlo. bien. Obvio. Exacto, exacto, porque muchos están con un pacifismo y como decía Anacleto González Flores, como católicos paralíticos. Esa. Paralíticos, que Sí. nada más son católicos en su casa, en la iglesia y en todo lo demás, no dan testimonio y no hacen absolutamente nada, y son esos Judas, les llama, esos Sí, sí, sí. Judas que le dan el beso a nuestro Señor y después lo traicionan y cometen estos actos terribles, que no dan testimonio de Dios. Padre, ¿algo más en conclusión que nos recomiende a todo este tema? Bueno, Dios quiera que algún día México vuelva a tener un gobernante católico o gobernantes católicos. Estamos cercanos, estamos en el año 2024, ¿no? En 2 años más se van a estar cumpliendo 100 años de la cristiada, de la contrarrevolución cristera, una cosa épica, única, no hay algo parecido en toda América. Entonces, han tenido posibilidad en ese momento de tener gobernantes de verdad. Después fue una enorme tristeza lo que pasó con los arreglos y todo lo demás, pero México es un pueblo totalmente bendecido, ¿no? Por parte de Dios, porque fue la primera nación católica de Hispanoamérica, a su vez también por la Virgen de Guadalupe, nuestra emperatriz. Entonces tiene una misión también providencial en Hispanoamérica y en el mundo, diría yo. Por eso es que también están atacados como país, ¿no? Entonces, buscar primero el reino de Dios y el resto se da por añadidura, sí, pero también hay que buscar el reino de Dios en la misma sociedad. Así que si alguno tiene vocación política, que se forme bien y entonces que se largue al ruedo para intentar luchar por Cristo Rey y por la cristiandad. Amén. Muy bien, padre. Y bueno, acá les recomiendo libros, La Contrarrevolución Cristera, justamente que todo católico debemos de conocer de nuestra historia, porque justamente que tenemos como ejemplo, sufrieron el martirio, sufrieron las más grandes persecuciones sangrientas, torturándolos de las maneras más horribles, desollándolos vivos, y no negaron a Dios. Ahora que estamos viendo que pues estas ideologías implantadas por una ingeniería social han hecho que muchos nieguen a Dios sin ni siquiera haberle rebanado la planta de los pies, es más, ni siquiera ponerles una pistola enfrente. Han negado a Dios porque, bueno, como bien nos lo anuncia Anacleto González Flores, han entrado a la escuela, a la política, a la prensa y a todos lados han buscado sacar a Dios de desterrarlo de alguna manera, pero bueno, nosotros que sí lo conocemos debemos de dar testimonio y luchar por él. Y otras recomendaciones que hago, que tuve la dicha de comprárselos directamente a usted, padre, los libros de Que no te la cuenten, que le doy un testimonio, padre, que no se lo había contado, pero conocí en México, en Campeche, a una familia que tienen a sus hijos homeschool y estos niños han leído todos estos libros. Y sus 2 hijos, bueno, tiene 11 y el otro 14. Un primo muy adulto, o tío, me parece, no recuerdo bien qué tipo de familiar era, pero les empezó a debatir sobre el tema de la Santa Inquisición y lo han dejado callado. ¿Por qué? Porque supieron responder gracias a lo que usted muy claramente hace un breve... Una síntesis, sí. Una síntesis muy bien explicada para que podamos defender nuestra fe justamente en los puntos donde más nos atacan, ¿verdad? Porque les encanta achacarnos la Santa Inquisición protestante, por ejemplo, que no tiene nada de santa y eso sí que hicieron masacres y nos la quieren adjudicar a los católicos. Y bueno, en resumen, les recomiendo muchísimo. Dejo en la descripción del video los enlaces para que compren estos libros y pues les invito a todos a ser congruentes con su fe, a conocerla para que la puedan amar y defender. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Monserrat. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por el tiempo. Nos da, Adiós. por favor, hablando de Dios les bendiga, nos da su bendición, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien. Dios los bendiga a todos. ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.